Después de la tormenta llega la calma, pero la calma no va a llegar después de esta tormenta que azotó a la Federación Venezolana de Fútbol con la salida de Pekerman, una salida que ayer fue un ruido, ayer fue un rumor y hoy se materializó, se oficializó. Lo hizo la Federación a través de un comunicado. Erasmo Provenza les saluda, gracias por acompañarme a esta hora en el Club del Juego. Era ruido ayer, sí, y Pascual Lescano era el principal señalado. Hoy la federación oficializa en ese comunicado que rompen relaciones con Pekerman, seleccionador nacional, y con Pascual Lescano, manager de Pekerman y quien a su vez fungió como director de selecciones nacionales de Venezuela. Para que entiendan, el director de Nacionales de Venezuela se encarga de manejar absolutamente todo. Y el poder que tuvo Lescano en la federación fue tal que hubo muchos jugadores que incluso le tenían miedo, le tenían temor, sobre todo los jóvenes, esos que vienen emergiendo, esos jóvenes talentos del fútbol venezolano. Algunos me llegaron a decir que el que mandaba en la federación era Pascual Lescano y que cuando ellos querían gestionar algún tipo de problema, hacer algún tipo de solicitud, la gestionaban directamente con Pascual Lescano y Pascual Lescano se encargaba de escalar los reclamos de los jugadores. Y esto lo digo porque cuando surgió el tema de las deudas con aquella generación sub-20 que de la mano de Rafael Dudamel fueron subcampeones del mundo, una deuda de casi $35,000 a cada jugador, yo ayudé a muchos de esos muchachos asesorándolos y tratando de guiarlos por el camino para que ellos pudieran ejercer la presión necesaria para que cobraran su dinero. Algunos de ellos me decían, tenemos que hablar con Pascual Lescano porque él es el que está abogando por nosotros para poder cobrar ese dinero. Dicho esto, el poder que llegó a tener Lescano fue tal que a la hora de hacer una auditoría, que esa fue la razón, de acuerdo a versiones que se está manejando de la salida de Lescano y de Pekerman, se hizo una auditoría, se le pidió a Lescano la justificación de algunos gastos y por supuesto Lescano no pudo justificar estos gastos. Malversación de fondos, no sé qué adjetivo colocarle a todo esto. Pero lo cierto del caso es que hubo una gran cantidad de dinero injustificado y eso hizo que la federación, vamos a apartar momentáneamente a Lescano hasta que todo esto se aclare y una vez que se aclare podemos de pronto retomar la confianza en él. Esta fue la propuesta que le habrían hecho a Pekerman, pero sabemos de la relación estrecha que tiene Pekerman con Pascual Lescano porque son familia. Pekerman es yerno de Pascual Lescano. Como ocurrió en Colombia, Lescano fue piedra de tranca. Como ocurrió en Venezuela, Lescano es piedra de tranca. Y como yo en reiteradas oportunidades lo comenté, y en estos días me lo recordaban en redes sociales, cuando Pekerman asumió la selección y yo supe que venía con Pascual Lescano, yo lo coloqué en un tweet y me cansé de decirlo en mis Twitter Space, en entrevistas que me hacían, que no va a quedar nada bueno de esta relación entre Pekerman, Lescano y la Federación Venezolana de Fútbol, porque había un cóctel mortal. Por un lado, en la inexperiencia de Jorge Jiménez, que evidentemente el traje de federativo le quedó muy grande. Y por otro lado, dos zorros viejos que ya venían haciendo de las suyas, lo hicieron en Colombia y que de pronto quisieron metérsela en el bolsillo a un joven con ganas, con ímpetu, con hambre de cambiar la dinámica y la historia del fútbol venezolano, pero que, repito, el traje le quedó muy grande. Y lejos de ir un sastre para que le ajustaran la medida, creo que tiene la oportunidad de hacerlo y más adelante voy a hablar de eso. Dejó ya por demostrado de que no supo canalizar esta crisis. Le dio las llaves de la casa a Lescano y Lescano hizo con la casa lo que le dio la santa y regalada gana y ahí están las consecuencias. Salen los dos. Ahora, si uno analiza desde el punto de vista futbolístico, porque también hay que hablar de lo futbolístico, si uno analiza desde el punto de vista futbolístico, ¿qué nos dejó Pekerman? Realmente no dejó absolutamente nada distinto a lo que otros técnicos han dejado. Y yo quiero tomar como margen la misma cantidad de partidos que tuvieron técnicos que llegaron a la selección desde Rafael Dudamel, César Farías, Noel San Vicente, que tal vez han sido los técnicos más importantes, más relevantes. Voy a sacar a Leo González, voy a sacar a Peseiro, porque el tema de Peseiro también fue en plena pandemia y fue una situación bastante particular. Pero si tú revisas en el mismo margen de partidos, en la misma cantidad de partidos, la diferencia entre ellos, Pekerman no marcó mayor diferencia. Algunos dirán que le ganó a Bolivia, pero a Bolivia se le ha ganado desde la era de Richard Páez. A Bolivia se le ha ganado desde la era previa a Richard Páez. A Bolivia se le ganó incluso con Noel San Vicente, que para mí ha sido el peor director técnico de Venezuela desde la salida
de César Farías. No ha habido peor técnico que Noel San Vicente, que a lo mejor tiene la oportunidad de redención. Pero desde lo futbolístico, Venezuela no mostró absolutamente nada distinto y Pekerman no imprimió absolutamente nada distinto. Más bien, si uno analiza lo que le dejó Pekerman y su proyecto, su tan ansiado proyecto al fútbol venezolano, fue más crisis que cosas positivas. Desde la eliminación de la norma del juvenil, que eso derivó en la creación de un torneo de reserva que terminó quebrando a varios clubes del fútbol venezolano y terminó endeudando a varios clubes del fútbol venezolano, eso también hay que mencionarlo, porque incluso más adelante voy a hablar de la tendencia o de la hipótesis que se estuvo vendiendo en Argentina de que a Pekerman no se le cumplió. A Pekerman se le cumplió y una de sus peticiones fue el torneo de reservas, y el torneo de reservas le costó muy caro a un fútbol venezolano que ya es moribundo, a un fútbol venezolano que ya es nefasto, a un fútbol venezolano que está buscando de una forma u otra levantarse. Pero lo de Pekerman y su proyecto fue una estocada de la cual vamos a ver si en algún momento se recuperan. Pero a Pekerman sí se le cumplió. Las consecuencias, por supuesto, de este andar de Pekerman son esas. Un fútbol venezolano con deudas, una crisis sin precedentes dentro de la Federación Venezolana de Fútbol en cuanto a la designación o al proceso de un director técnico, porque que yo recuerde del boom vinotinto, y quiero hablar del boom vinotinto sobre todo para la generación que consume este tipo de material en redes sociales, que muchos a lo mejor son de la era de Richard para acá, pero de la era de Richard para acá yo no recuerdo una crisis tan grande en cuanto a gestión federativa con respecto a los técnicos como esta que estamos viviendo hoy día. Se le fue de las manos la cosa a Jorge Jiménez. Y ahí uno tiene que empezar a hablar de los responsables. Evidentemente el gran responsable, y no quiero hacer leña del árbol caído, pero Jorge Jiménez lo sabe. Yo le mandé un mensaje de texto el día de ayer diciéndole que pese a nuestras diferencias podía contar conmigo, porque yo siento que lo que están haciendo desde Argentina y generando esa matriz de opinión en donde la federación no le cumplió a Pekerman, nosotros como venezolanos debemos defendernos ante esa teoría, ante esa hipótesis, ante esa tesis absurda, balurda y sin ningún tipo de fundamentos, y que viene del fondo del desconocimiento, de la ignorancia total y plena. Porque repito, a Pekerman se le cumplió con todo lo que pidió, incluso desde el aspecto salarial. Entonces, no he recibido respuesta de Jorge Andrés Jiménez, pero te lo digo, Jorge, cuentas conmigo para lo que sea. Y cuentas conmigo para lo que sea porque somos venezolanos y no podemos seguir permitiendo que nos pisen y nos humillen de la forma en la que muchos en el Cono Sur quieren hacerlo, porque todavía piensan que, como decía y comentó mi gran amigo Walter Roque, piensan que andamos en guayuco y con flechas en cuanto al fútbol se refiere, que todavía nos catalogan como los noveleros de Sudamérica, que todavía algunos afirman con vehemencia que solo sabemos de béisbol. En Venezuela habemos muchos que sabemos de fútbol, incluso que sabemos mucho más de fútbol que muchos en el Cono Sur, pero lamentablemente por ese pasaporte a lo mejor nosotros somos vilipendiados con respecto al resto. El manejo de su salida fue nefasto y esto lógicamente afecta a su legado. Yo esperaba que José Pekerman a lo mejor se retirara de una manera distinta, de una forma que pudiera rendir tributo a lo que fue su carrera, pero esto es una mancha que yo creo que él no podrá borrar, aunque el mundo de hoy puede que haga que lo borre, porque aquí a la gente se le olvidan las cosas de forma muy rápida. Pero yo esperaba que Pekerman se retirara de otra forma. Yo tengo una concepción distinta de Pekerman, pero me decepciona muchísimo ver cómo a lo mejor se dejó llevar en demasía por una persona nociva, por un cáncer que siempre tuvo a su lado, que lo perjudicó tanto en Colombia como en Venezuela, y ahí están las consecuencias. A la prensa argentina, un poco de respeto, y un poco de respeto porque es nuestro fútbol. No generen matrices de opinión aprovechándose de la llegada importante que ustedes tienen y de la credibilidad que se han ganado, porque se la han ganado con su trabajo excelso, con esos relatores, esos analistas que nos han marcado, porque a mí muchos de ustedes me han marcado y marcaron mi carrera. No se aprovechen de eso para generar matrices de opiniones falsas. Vendan la verdad. Y la verdad es que Pekerman se va de la selección de Venezuela por Pascual Lescano y por sus malos manejos. Y la tesis que ustedes quieren plantear se derrumba de forma automática cuando en la federación sé que se están planteando la posibilidad de que Fernando Bocha Batista se quede. Yo les pregunto, si realmente a Pekerman no se le cumplió, ¿por qué Batista tendría la intención de quedarse en Venezuela?
la tesis suya, amigo periodista argentino, que quiso vender eso, automáticamente se descarta. Porque si a mí me tratan mal y a mi gente la tratan mal, yo no me quedo donde tratan mal a mi gente. Y yo no creo que Bocha Batista se quede en un sitio en donde lo trataron mal y en donde no le pagaron lo que le dieron. Más bien, si se quiere quedar es porque sabe que le respondieron, porque sabe que le dieron y porque él tiene la intención a lo mejor de hacer cosas distintas a las que hizo Pekerman y Lezcano. Ahora bien, desde el punto de vista de la preparación, desde el punto de vista de su capacidad, no creo que la tenga. Y nosotros como venezolanos no podemos seguir siendo el conejillo de indias de ellos. Lo fuimos ya con Colochini y la sub-20. Colochini nunca en su vida había dirigido ni el tráfico en Buenos Aires y de pronto lo nombran seleccionador nacional sub-20 en Venezuela. Fernando Batista, Juegos Olímpicos con Argentina, no tiene absolutamente más de 10 partidos internacionales. Entonces, pienso yo, estoy sacando números al azar porque realmente les voy a mentir si les digo que consulté al pie de la letra el currículum o los números o las estadísticas de Fernando Batista, pero no creo que tenga más de 15 partidos dirigidos a nivel internacional. Fernando Batista tampoco puede ser la opción. Lo que hizo en el torneo Mauricio reveló. No vale absolutamente nada. El torneo Mauricio reveló no son las eliminatorias de la Conmebol, no es un sudamericano, no son unos Juegos Olímpicos, es un torneo invitacional en donde vas porque te invitan a participar y en donde si te invitan a participar es porque no consideran a lo mejor que puedas ni desentonar ni entonar, simplemente eres un equipo que cumple con los parámetros para participar. Es como cuando yo jugaba fútbol en el colegio que nos invitaban a participar en la Dallas Cup. No es que nos invitaban a participar en la Dallas Cup, era porque nosotros o nuestros padres tenían la capacidad de pagar la matrícula, pagar la inscripción, costear el viaje y nosotros simplemente íbamos a participar. El torneo Mauricio reveló no es ningún indicativo, ningún termómetro para de pronto afirmar con vehemencia que el Bocha Batista es la mejor opción para dirigir a la selección de Venezuela. No es la mejor opción. Y amigos venezolanos, sáquense el tobo de una vez por todas pensando que Fernando Batista es la solución. No es la solución. Fernando Batista no es más que parte del problema que llegó con Pekerman, porque a Batista lo trajo Pekerman. Y si se va Pekerman, Pekerman se tiene que llevar a todo su combo. El que se quede Batista es darle la continuidad a una persona que de una forma u otra fue cómplice del desastre. Y si él fue cómplice del desastre y Jorge Jiménez lo permite, es decir, permite que se quede, Jorge Jiménez va a seguir siendo cómplice del desastre. Así que yo le pediría a Jorge Jiménez que por favor tenga la cabeza fría para analizar y estudiar que en el entorno hay personas mejor capacitadas y mejor preparadas. Como te lo dije también un día, Jorge, que te lo mandé en un mensaje. Cometiste un error seleccionando a Colochini. Te lo dije por mensaje de texto. No me respondiste, como no me respondiste ayer cuando te dije que me ponía a la orden. Vas a cometer, y te lo repito, un grave error si dejas a Fernando Batista. Hay técnicos venezolanos que son más capacitados. Dos nombres, por mencionarlos. Y son dos nombres que para mí tienen la capacidad, tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen la identidad vinotinto en sus venas. Y son dos tipos que doy fe que tienen ganas de dirigir a la selección. Y lo puedo decir con total responsabilidad. César Alejandro Farías y Rafael Dudamel Ochoa son los únicos dos técnicos venezolanos hoy día que tienen la intención de venir a dirigir a la selección si Jorge Jiménez y la federación entablan un acercamiento. Y si no es de pronto para dirigir, a lo mejor es para asesorar, porque tanto Dudamel como Farías, Jorge, te pueden asesorar porque tienen muchísima más experiencia de la que tienes tú. Déjate llevar. No solamente tú, sino la gente del fútbol venezolano, los aficionados, entiendan que la solución siempre la hemos tenido en casa. No tenemos por qué estar botando el dinero, porque los mejores triunfos que ha tenido Venezuela, acordes, y hay que entender, acordes a su nivel, acordes a su infraestructura, acordes a su liga, acorde a todo lo que involucra al fútbol venezolano y a la sociedad venezolana, los hemos conseguido con técnicos venezolanos. Así que no tenemos que buscar afuera lo que podemos conseguir acá. Punto y aparte, dejar a Batista sería irrespetar a todos y cada uno de los técnicos venezolanos que se parten el culo día a día, preparándose, formándose, estudiando, analizando a cada jugador venezolano que milita no solamente en nuestra liga,
sino en el resto del mundo. Les mando un abrazo. Esperemos que en los próximos días esta situación se aclare, porque yo creo que independientemente de que yo esté viviendo afuera, a mí todavía me duele la selección de Venezuela y estoy tratando en la medida de lo posible de aportar lo que sé, poco, mucho o nada, y aportar un poquitico de mi criterio para tratar de cambiar la perspectiva de algunos. Repito, la solución la tenemos en casa. Un abrazo y gracias.